Agrada. Entonces vamos a ver acá que yo tenga un circuito de este tipo. Voy a hacer un diagrama en bloque. Esto para mí va a ser un circuito rectificador media onda. Acá vamos a tener la tensión alterna. Entonces esto es la entrada. Y acá tenemos, lo hago así, esquemático, la salida. Y la salida acá va a ser una tensión como la que vimos, que sale del rectificador, en donde veíamos que se había anulado todo el semiciclo negativo. Esto más o menos queda una forma de onda así. Lo que quiero dibujar ahí es esto que tengo acá. Y cuando conduce y deja de conducir el diodo, que pasa de on, que habíamos dicho, de la posición de encendido en directa a la posición en inversa cuando se apaga. Bien, entonces de ese lado tenemos esa tensión y ahora yo quiero suavizar eso, quiero que se parezca un poquito más a una tensión alterna. Acá tengo esta forma de onda que es de este tipo. Bien, y acá le voy a poner el capacitor. Entonces acá voy a tener la salida. ¿Cómo trabajaría nuestro capacitor? ¿Cómo trabajaría? Acá viene la pregunta. ¿Cómo trabajaría este capacitor que yo estoy colocando acá? A partir del momento que supongamos que estamos en este gráfico de la tensión en el capacitor cuando el tiempo o el ángulo el desplazamiento angular vale 0. ¿Qué pasaría con el capacitor? Yo tengo que tener en cuenta que la corriente, por acá, la corriente que va a ir por el capacitor va a ser la misma. Si yo, esta es la tensión, pero si yo hago un gráfico de la corriente que va a circular por el capacitor, dijimos que va a ser la misma. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Ahora vamos a poner acá la corriente. La corriente por el diodo era la misma corriente que circula por la resistencia. Entonces lo voy a llamar I sub R y esta va a ser la corriente que circula por R. ¿Cuál era R? Refresquemos la memoria, vamos a nuestro circuito rectificador que habíamos dibujado acá. Este era nuestro circuito rectificador. Por lo tanto, esto
que grafiqué ahí es la corriente que circula por nuestro diodo. Perdón, que circula por nuestro diodo. Que es la misma corriente que circula por la resistencia. Es exactamente lo mismo. Ahora la diferencia es que en ese extremo yo lo que voy a colocar va a ser un capacitor. No voy a hacer mucho lío, lo voy a incluir acá el capacitor. Ahí le ponemos el capacitor. Es exactamente lo mismo que ponerlo del otro lado. Entonces, si ustedes recuerdan el video, de esta corriente va a haber parte de la corriente que va a ir por acá y parte de la corriente va a tratar de realizar de nuevo el camino sobre la carga. Pero para no complicarlo tanto, yo lo que voy a hacer momentáneamente es quitar la carga. Y dejo conectado el capacitor. Y en el video habían dicho que el capacitor era como un tanque de agua donde había en la entrada del tanque de agua una válvula que se abría. Cuando el tanque se iba descargando, lo iba cargando nuevamente con agua, de manera tal que a la salida del tanque de agua no se veía que faltaba suministro, que no faltaba fluido. Bueno, ¿qué va a pasar? O sea, sí. Se va a cargar en el semiciclo positivo y después, en vez de haber cero, va a estar la descarga del capacitor, que se va a ir descargando. O sea, si partimos de acá desde cero, yo lo que interpreto que vos decís que se va cargando de esta manera. Claro. Hasta que llegue aquí al valor máximo de carga. Y se va a ir descargando en el semiciclo. Bien. Ahora le voy a agregar la resistencia. Le agregué la resistencia de carga. Armé perdón, el circuito. Entonces, el capacitor almacenó cargas hasta el pico de la corriente alterna. Todo acá. Entonces, cuando acá tenemos la resistencia, aquí no hay corriente, porque el diodo está en inversa. Por lo tanto, la carga que tuvo el capacitor, ¿qué va a ocurrir ahora con esa corriente, con esa carga? Porque en los extremos del capacitor apareció una diferencia de potencial en el proceso de carga. ¿Y qué va a pasar con esa diferencia de potencial? ¿Por dónde va a circular la corriente acá en el capacitor? ¿Qué camino va a hacer? O sea, ¿hacia dónde va a ir?
hacia el diodo o hacia la resistencia de carga. Hacia la resistencia. Y hacia la resistencia. Por acá se va a cerrar el circuito. El circuito se va a cerrar por este lado. Va a aparecer corriente por la resistencia. ¿Qué es lo que va a hacer al capacitor? Lo va a ir descargando. Bueno, entonces lo que va a ocurrir es que a partir de este punto el capacitor va a querer irse descargando. Se va a querer ir descargando hasta la que tensión llegue a cero. Hasta que la tensión llegue a cero. Pero vean ustedes, cuando el capacitor se descargó y la tensión llegó a cero, mucho antes de que llegue a cero, ¿qué se cruzó? Se cruzó con el otro semiciclo cuando el diodo está conduciendo. Acá en este semiciclo el diodo está conduciendo de nuevo. Por lo tanto se encontró que en el capacitor, acá el capacitor se iba descargando. Se fue descargando, pero nunca llegó a descargarse totalmente el capacitor. ¿Por qué? ¿Por qué no llega a descargarse totalmente el capacitor? Por el semiciclo positivo, que lo empieza a cargar de nuevo. Lo empieza a cargar de nuevo. Acá hay corriente que a partir de este punto comienza a cargarse de nuevo hasta llegar al valor máximo y va repitiendo el ciclo. Va repitiendo el ciclo. Bueno, ese es el efecto del capacitor y este ciclo se va repitiendo. Lógicamente, yo tendría que colocar un capacitor. Acá supongamos que coloqué un capacitor. Vamos a suponer que el capacitor que puse acá es un capacitor 1, de 50 micros faradios. 50 microfaradios. Faradio es la unidad que se le dio a la capacidad, es en honor al físico, a Faraday, pero es una unidad alta, un faradio. Generalmente vamos a encontrar capacitores en el orden de los más grandes, en el orden de los microfaradios, nanofaradios, picofaradios. Pero para este tipo de circuitos de fuentes de alimentación están dentro del orden de los microfaradios, 100 microfaradios, 500 microfaradios. Entonces yo ahí puse uno que me dicen que es la capacidad de 50 microfaradios. Bien. Eso que hicimos ahí nosotros se va a repetir, se va a ver trasladado a la tensión. Se va a ver trasladado a la tensión. Entonces lo que vamos a ver ahora es si yo cambio el capacitor, y en lugar de tener el de 50 microfaradios, voy a colocar un capacitor más grande en capacidad. Un capacitor más grande. Y voy a usar esta onda porque ya sé lo que pasa con el capacitor. Acá en este diagrama que hicimos. Esto acá se sigue cumpliendo. Si esto yo lo completo, esto se va cumpliendo ciclo por ciclo.
Y ahí se sigue, ahora viene el proceso de descarga. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy usando hasta que venga el otro? Esto acá sería así, no lo continúo, pero esto sería acá ya vendría el otro y continuaría. Bueno, ¿qué pasa si en lugar de usar un capacitor si usamos un capacitor $200 microfaradios? ¿Qué tendría de diferente? La forma de onda va a ser lo mismo, porque el proceso del capacitor va a ser lo mismo, va a ser cargarse y descargarse. Cargarse cuando el diodo está en directa y descargarse cuando el diodo se pone en inversa, o sea, en off. Pero ¿cómo sería ahora? Todo este proceso, la primera parte sería la misma. El capacitor se cargaría, y vamos a pensarlo como el tanque de agua. Supongamos que tenemos un tanque de 100 litros, ese tanque de 100 litros, cuando lo estoy llenando, o vamos a poner 50 litros, como dijimos primero que tenía 50 microfaradios. El tanque de 50 litros se va llenando, recuerden el gráfico, abro la válvula de abajo y después lo voy cargando para tener un flujo continuo. Pero puede ocurrir que no alcance ese tanque de 50, que necesite uno mayor. Entonces, ¿qué ocurriría con el proceso de cuando se descargue el capacitor? ¿Qué diferencia tendría con respecto a esta pendiente donde se marca la descarga del capacitor? ¿Cómo es la pregunta, profe? Claro, si habría un cambio, lo sintetizo así, si al poner un capacitor mucho más grande, si se modificaría la forma de la descarga, o sea, ¿qué les parece? Si cortaría siempre acá en este lugar cuando se está descargando, o si subiría un poco al ser la capacidad más grande. Esa sería la pregunta. Conservando siempre la misma resistencia, lógicamente, ¿no? Conservando la misma resistencia. No modifiqué la resistencia, modifiqué el capacitor. O sea que tenía un tanque de 50 litros, ahora tengo un tanque de 200 litros, y eso me puede ayudar a tener un poquito más de caudal de líquido. Entonces, lo que va a ocurrir al poner un capacitor mayor, es que la forma de onda va a variar, y va a variar de esta manera. Haga así. Y acá se cargue, o sea, queda más suavizada. A eso se les llama de que quedó suavizada la onda, ¿no? Un poquito, perdón. Un poquito más suavizada la onda. Acá el capacitor en este punto comienza a cargarse.
acá se descarga. Eso es lo que ocurre cuando ponemos un capacitor más grande. Y entonces, la tensión de salida, la señal de salida queda de la siguiente forma, porque lo único que queda es lo que está en azul. Esto se lo saco porque ahí quería marcar hasta dónde llegaba al punto de descargarse el capacitor. Entonces, ustedes observen que lo que tenemos no es una continua, sino que tenemos algo muy parecido a una continua, pero no vamos a lograr a tener una corriente continua. Nosotros podemos ver que si yo marco el valor máximo de la onda seno, que está acá, es el valor máximo al que llega la corriente que va a salir, o la tensión que va a salir de mi circuito rectificador, y va a tener un valor mínimo. O sea que va a ser no una corriente continua, sino una corriente fluctuante o una tensión fluctuante. No tengo 100%, pero no es tan drástico. Podré tenerla no al 100%, pero podré tener un 90%, 95% de una continua. Está muy exagerado ahí el dibujo de lo que pasa realmente. Pero esta es una característica del rectificador media onda. El rectificador media onda es un dispositivo que no suele usarse para equipos donde requieren tomar una buena tensión continua, una buena corriente continua. Porque esto que está acá, esta medida de que no nos olvidemos que acá tenemos voltios y acá tenemos voltios, la diferencia